Nos acercamos al final de la Semana Santa. Nos encontramos en el día sábado, el día de reposo de los judíos. Sin embargo, este no fue un día de quietud para los discípulos de Jesús ni para los enemigos del Señor. Con el sellado del sepulcro daba la impresión como que todo estaba terminado y ya no había nada más que hacer. No obstante, ese sábado fue bien dinámico para todos. Debemos tener presente que el día sábado comenzó a las 18 horas del día viernes. Así pues, el sábado comenzó con la sepultura de Jesús. Una de las confesiones de fe más tempranas que se encuentran en el Nuevo Testamento menciona la sepultura de Jesús. De modo que el hecho fue parte de la predicación cristiana temprana. A José de Arimatea, el dueño del sepulcro, se lo identifica como discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo de las autoridades judías. El papel de Nicodemo en la sepultura de Jesús también fue importante. Nicodemo, quien vino a Jesús de noche, ahora mostró públicamente su compromiso con el Señor. La importancia de los detalles del entierro reside en que estos personajes distinguidos muestran que Jesús recibió una sepultura digna conforme a la práctica judía e incluso casi principesca. Del relato surge que los discípulos conocían el lugar de su sepultura, que era un sepulcro nuevo, es decir, un lugar limpio y en el que no había otros cadáveres. El lugar estaba en un huerto vecino al lugar de la crucifixión. El cuerpo de Jesús fue ungido con una buena cantidad de especias aromáticas, nada menos que 34 kilos de una mezcla de mirra y áloe. De esta manera Jesús fue ungido, quizás por profesionales, de modo que no había necesidad de que las mujeres regresaran más tarde para ungir el cuerpo. Varias preguntas pueden ayudarnos a entender lo ocurrido en ocasión de la sepultura de Jesús. ¿Qué se podía hacer? El cadáver de Jesús no era cualquier cadáver. Había sido condenado y crucificado como un criminal, con lo cual, según las disposiciones de la justicia romana, no tenía derecho a una sepultura piadosa ni al menor reconocimiento por parte de familiares y amigos. El cadáver de los crucificados era normalmente arrojado a una fosa común que servía también de basurero. El historiador romano Tácito recuerda que estaba prohibido el entierro de los condenados. Numerosos relatos de la época imperial dan testimonio de la presencia de centinelas en los lugares de ejecución, cuya función era impedir que nadie se acercara a los cadáveres para sepultarlos. En esta situación, ¿qué se podía hacer con el cuerpo muerto de Jesús? ¿Qué podían hacer las autoridades judías? Había dos grupos de personas a las que les podía interesar disponer de su cadáver, si bien por motivos muy diferentes. Por un lado, estaban las autoridades judías que querían literalmente borrar a Jesús del mapa y poner un fin definitivo a su memoria. Ya habían tenido éxito en lograr que los romanos crucificaran a Jesús, pero tenían que asegurarse de dos cosas más. Primero, que muriera pronto, y segundo, que desapareciera de la cruz antes de la Pascua para no violar la ley del sábado. Las autoridades judías expresaron una doble preocupación. Por un lado, tenían una preocupación de tipo legalista. Si los cuerpos de los condenados permanecían demasiado tiempo colgados de sus patíbulos, podían comprometer la santidad del sábado. Una prescripción del Antiguo Testamento mandaba que no se dejara sobre el patíbulo el cadáver del ajusticiado.
Por otro lado, tenían una preocupación religiosa. En el caso de Jesús, se añadían otras complicaciones. Si él permanecía colgado en la cruz y comenzaba el día sábado, ¿cómo iban a hacer para disponer de su cuerpo habiendo comenzado el día de reposo, de observancia rigurosa? Durante las 24 horas siguientes no hubiera sido posible bajar los cadáveres de las cruces, pero como si esto fuera poco, estaba también el hecho de que este sábado era un sábado especial o solemne porque caía en la fiesta de la Pascua y en la semana de los panes sin levadura. Es por esto que los judíos querían acelerar la muerte de Jesús a fin de retirar los cuerpos lo antes posible. Es así que los líderes judíos fueron a ver a Pilato con estas demandas. La primera demanda se fundaba en el hecho de que había pasado poco tiempo desde la crucifixión, que fue a las 9 de la mañana. Y la agonía de un condenado podía extenderse por horas, muchas horas e incluso días. Para apresurar la muerte se aplicaba un método cruel. Con una masa de hierro se quebraban las piernas del crucificado, con lo que la muerte se aceleraba. Pilato complació esta primera petición y ordenó a sus soldados a proceder así. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Para verificar esto, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Esta acción no solo verificó ante los testigos presentes la muerte cabal de Jesús, sino también su humanidad plena. ¿Qué podían hacer las autoridades romanas? Pilato no se imaginó que Jesús fuera a morir tan pronto. De hecho, cuando fueron a avisarle lo ocurrido, la noticia lo tomó de sorpresa. ¿Muerto Jesús? Lo único que podía hacer Pilato era bajar su cadáver de la cruz y deshacerse del mismo según los protocolos vigentes para estos casos. Los judíos, como se vio, querían que lo hiciera lo antes posible y parece que Pilato estaba bien dispuesto a ello. No obstante, las cosas sucedieron de manera inesperada y en cierto grado inexplicable. El cuerpo muerto de Jesús no fue bajado del patíbulo por los líderes judíos ni por los soldados romanos, sino por un pequeño grupo de discípulos secretos de Jesús que entran en escena de manera sorpresiva en este momento tan particular y se arriesgan a usar su prestigio y posición social para solicitar a Pilato el cuerpo de Jesús. En el caso de los judíos, en tiempos de Jesús, había sepulturas comunes para dos categorías de personas, los pobres y los malhechores. Pero mientras que para los primeros era un simple hecho que se explicaba por la imposibilidad de poseer un sepulcro propio o familiar, para los segundos era la ley la que lo establecía. En el caso de los romanos, el único sepelio y la única tumba que merecían los crucificados era la fosa común o el basural, siempre, por cierto, fuera de la ciudad. Los legisladores romanos fueron muy estrictos con respecto a la disposición de los condenados a muerte. Un problema principal fue precisamente la legalidad y la moralidad de enterrar o disponer de los muertos dentro de los límites de la ciudad. El cadáver de Jesús hubiera ido a parar a una fosa común vecina al Calvario e incinerado de inmediato de no haber sido que José de Arimatea y Nicodemo intervinieron para rescatarlo y darle una sepultura digna. Ahora, ¿qué podían hacer los amigos de Jesús? Además de los líderes judíos y los líderes romanos, hubo otras personas interesadas en el cuerpo muerto de Jesús. No se trató de sus discípulos más cercanos, pues habían desaparecido, y de ellos no vemos ni la sombra. En verdad, de los seguidores de Jesús, las únicas que se quedaron junto a la cruz hasta el último minuto fueron su madre, María, y un grupo de otras mujeres fieles.
Pero los evangelistas nos presentan a un personaje hasta aquí desconocido. José, natural de Arimatea, localidad situada a medio camino entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. Todos concuerdan en describirlo como una persona importante. De hecho, era miembro del Consejo de los Judíos y probablemente no solo de un tribunal local, sino del mismo Sanedrín de Jerusalén. Se lo estima como un hombre rico y alguien que de algún modo pertenecía al círculo de los simpatizantes de Jesús. Era un hombre bueno y justo, que tomó distancia de los que habían decidido la muerte de Jesús. Como seguidor en secreto de Jesús, era parecido a Nicodemo. Sin embargo, fueron estos dos discípulos secretos los únicos que tuvieron el valor de darle una sepultura digna al Maestro, corriendo con todos los riesgos que esto involucraba. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo antes del sepelio? Ningún evangelista nos ofrece datos en cuanto a la manera en que José de Arimatea bajó a Jesús de la cruz y lo desclavó, cómo y dónde trasladó el cadáver y dónde lo preparó para su sepultura. Pero sí, todos los evangelistas conservan algún recuerdo de la forma en que el cuerpo exánime de Jesús fue preparado para el sepelio. De todos modos, José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y actuaron conforme a la costumbre judía de dar sepultura. La tradición judía menciona una serie de intervenciones sobre el cuerpo del difunto antes de trasladarlo a su tumba. Se le cerraban los ojos, se le obstruían todos los orificios y especialmente la boca para que no entrara aire, se le ataban las mandíbulas, se lavaba y ungía el cuerpo del cadáver, se cortaban y peinaban los cabellos y la barba, se vestía el cuerpo y cubría el rostro con un sudario. Nunca se sepultaba el cadáver desnudo. Es muy probable que la mayoría de estos procedimientos no se aplicaron a Jesús, dada la hora y por qué había que sepultar el cuerpo antes de las 18 horas, cuando comenzaba el día de reposo. El cuerpo fue trasladado al lugar de la sepultura con las manos y los pies atados con cuerdas. No en un cajón, sino sobre una camilla descubierta. ¿Qué se hizo durante el sepelio? En el sepulcro se colocaba el cuerpo del difunto en posición supina, es decir, acostado, con el rostro hacia arriba, unas veces descubierto y otras veces cubierto con un velo. En general, el cadáver no era colocado en un ataúd, sino sobre una camilla rudimentaria con la que probablemente había sido trasladado. Es probable también que, en el caso de Jesús, no haya habido un cortejo fúnebre. Primero, por tratarse de un condenado a muerte, y segundo, por ser el atardecer y el comienzo del día sábado, lo cual era inminente. De todos modos, el sepulcro estaba cerca. El sepulcro de Jesús no fue una fosa, un pozo cavado en la tierra, sino una cámara mortuoria en una cueva o gruta natural, tallada y acondicionada para alojar más de un cadáver. La cámara en sí estaba precedida por un pequeño vestíbulo. Este sepulcro en particular estaba cerrado con una piedra probablemente circular que se hacía rodar sobre su base. El último acto de la sepultura consistió precisamente en el cierre de la cámara mortuoria. Se requería de mucha fuerza para llevar a cabo este procedimiento, con lo cual suponemos la participación de un cierto número de siervos, de José o de Nicodemo. Pusieron allí a Jesús y allí quedó sepultado. El sábado ya había comenzado y todos fueron a guardar el reposo. El huerto y el sepulcro quedaron envueltos en las sombras de la noche.
y el silencio profundizó la tristeza de los deudos que se alejaron quedos a sus casas. Así pues, mientras los apóstoles que Jesús escogió estaban escondidos por temor a las represalias de los líderes judíos y romanos, dos hombres inesperados, pero bien conocidos como José de Arimatea y Nicodemo, le prestaron al Señor su mejor servicio en este mundo antes de su resurrección. ¿Seremos nosotros capaces de prestar un servicio tan lleno de amor y devoción al Cristo vivo hoy?